Seguimos conversando con Lauren Caballero, es internacionalista, sobre las negociaciones en Barbados y por supuesto otros temas que tienen que ver con la solución de la crisis política que enfrenta Venezuela en este momento. Por ejemplo, Lauren, en materia de negociación, vimos que la delegación del gobierno de Nicolás Maduro aumentó el número de integrantes. Se incorporan dos personas, Larry de Boe y Félix Plasencia, que es viceministro para temas multilaterales, mientras que del lado de Juan Guaidó tenemos información de quienes integran esta lista. Hasta ahora sabíamos que está, por supuesto, Stalin González, incluso como jefe de la delegación. También está el exalcalde Gerardo Blyde, Fernando Martínez Mótola y se sabía que estaba Vicente Díaz. Sin embargo, ahora una nota que acabamos de leer del Nuevo Herald no lo nombra, por lo tanto habría que buscar alguna confirmación. En todo caso, estaríamos hablando de 5-4. En materia de negociación de un tema tan álgido como este, ¿el tema de número de integrantes puede influir o no en el manejo de esa negociación justamente? Depende del tema. Por ejemplo, en el caso particular del exrector Díaz, es un experto en temas electorales. Ajá. Entonces, si el tema de discusión o el tema en la agenda ese día, en el marco de esa ronda de negociaciones, es exclusivamente dedicado o en ese momento tiene una gran importancia la cuestión electoral, obviamente la gente que maneja el tema tiene que estar allí presente. Entonces no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Las credenciales de cada uno de los actores que estén allí presentes en ese momento te dan más o menos una idea de qué es lo que se está discutiendo en esa ronda de negociación. Como es un tema de mediación, como este es un asunto que tiene un acompañamiento internacional, profesional, calificado, que además cuenta con un reconocimiento bastante amplio por parte de la comunidad internacional, un reconocimiento histórico, sí. No necesariamente implica el número, como te estoy diciendo, o sea, no implica absolutamente nada, ni que haya ventaja o desventaja, porque no es un asunto ni siquiera democrático ni de votaciones, sino que es un asunto del manejo de los temas que estén en la agenda. Claro. Y sin duda, yo creo que las personas que están allí, en el caso del exalcalde Blade, son gente que está muy calificada. En el caso también de este muchacho de Stalin, son gente que tienen bastante tiempo en la política y que vienen haciendo un trabajo interesante. En el caso del exministro, él tiene tiempo ya de reuniendo. Fernando Martínez Mótola, tengo entendido que está más o menos desde comienzo de año. Justamente, además, la negociación. Entonces, cuidado si él no tuvo algo que ver incluso en el proceso de acercamiento con Noruega previo a la que se hiciera público todo este proceso. Y ayer, fíjate, ¿es casual o no? Jorge Rodríguez dice, vamos en la línea con el Papa Francisco, que aboga precisamente por el diálogo, porque el Papa Francisco el domingo se refirió al tema de Venezuela y dijo que pedía que se llegara a un acuerdo para evitar el sufrimiento de los venezolanos, para terminar con el sufrimiento de los venezolanos. ¿Podría ser que el Papa Francisco de alguna manera está interviniendo en esa negociación en Barbados ahora, promovida por el gobierno de Noruega? Claro, no solamente este Papa, sino todos los papas siempre han mantenido una línea en ese sentido, pues buscar la manera de que las diferencias entre los pueblos o entre los estados del mundo se resuelvan no mediante la guerra, sino mediante mecanismos de encuentro, pues, de acercamiento. Sí, lo pregunto ahora, es porque el Papa Francisco sí participó en las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. En este caso no manejo información detallada de si el Papa está interviniendo, no creo que esté interviniendo directamente, pero es posible que, evidentemente estamos hablando de una autoridad digamos, desde un punto de vista moral importante a nivel mundial. Y un jefe de Estado. Claro, pero además, aparte de eso es uno de los representantes más importantes a nivel religioso. Claro, pues. Desde el punto de vista cultural tiene un peso mundial. Y su llamado a la paz es totalmente coherente con la institución a la que representa. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo estoy viendo realmente en el terreno? Ahora, para entrar un poquito más en profundidad. ¿Y qué es lo que me preocupa de todo este proceso de negociación? Que hay un sector en cada uno de los extremos, en el extremo opositor y en el extremo del chavismo, en cada uno de esos bandos hay sectores que son muy, muy extremistas, son radicales pues, por naturaleza, y que de alguna u otra forma siempre van a estar buscando de minar el proceso de negociaciones, porque es muy posible que no les convenga que haya una solución pronta a la crisis. Es muy posible que les convenga el estatus actual de las cosas. ¿Pero por qué? Si justamente esos radicales son los que dicen que son los colaboracionistas los que están impulsando justamente... Ese es el caso de la oposición. Podría ser, en el caso de la oposición. Pero en el caso, si te refieres a ese claro, no, fíjate, en el caso del chavismo hay algunos actores
militares, otros que han venido estando al frente de posiciones importantes de gobierno, que, digamos, han hecho cosas que lamentablemente es muy probable que no haya manera no tienen perdón de Dios, pues por decirlo de algún modo, y que le tienen muchísimo miedo a la posibilidad de que esto se dirima en el corto plazo, porque ven amenazada la posibilidad de que ellos puedan continuar viviendo una vida como la han venido viviendo hasta ahora. Incluso le temen a la cárcel, le temen a la persecución, y eso es algo natural, pero bueno, el que no la debe no la teme. En este caso hay gente que la debe en el bando gubernamental. Hay un sector de oposición, que responde, que es reaccionario al sector radical del chavismo, y que lo que hace es que básicamente es el reflejo, pues, del espejo que el chavismo les pone en un momento determinado, y reaccionan de una manera brusca, de una manera torpe frente a ese tipo de amenazas. Entonces tenemos un día a la oposición y al gobierno sentados en Barbados buscando la manera de encontrarse en una solución medianamente aceptable para ambos bandos, pero entonces tenemos en el terreno, en este caso en Venezuela, acciones por parte del gobierno de Maduro, como las que vimos recientemente con el tema de los escoltas de Juan, que es muy probable que sea un acto, un montaje, pues, como hicieron con el vicepresidente del Parlamento, y que obviamente es una especie de patada a la mesa de negociación. Pero también tenemos a sectores de la oposición presionando para que la situación, sectores radicales, sectores extremistas de la oposición, presionando también en el terreno para que la situación se lleve a otro ámbito, pues como que la solución no sea de carácter negociado y consensuado, sino que sea de tipo militar, y eso también es una forma de dar una patada a la mesa. Entonces, mientras que estos sectores sigan haciendo tanto ruido, vamos a tener un problema para llegar a acuerdos. No afuera a lo mejor es muy sencillo sentarse en una mesa con el acompañamiento de agentes internacionales calificados y entenderse. A lo mejor es muy sencillo entenderse en esa mesa, pero en el terreno donde está digamos, la situación, la realidad, se complejiza, sobre todo si no hay manera de controlar a esos factores que generan distorsiones. Y por eso es que, bueno, tanto Maduro como ahora Jorge Rodríguez habla de las oposiciones. La intención es crear evidentemente en la mente colectiva, en la psique colectiva, la percepción de que la oposición está fragmentada, cuando no es así, es una mentira. En el caso particular de Noruega no están las oposiciones, está la oposición unificada bajo el mando, en este caso de Guaidó, que es el presidente del Parlamento. No están las oposiciones. Si usted le consulta al presidente de un partido minoritario, como el caso, por ejemplo, de Avanzada Progresista, si ellos tienen representación particular allí, le va a decir que no, y le va a decir también, es muy probable que la presidencia de ese partido le diga que ellos respaldan las decisiones de la Asamblea Nacional, en este caso de Juan Guaidó. O sea, hay una unidad allí en torno al tema de las negociaciones. No hay fragmentación, no son las oposiciones, es la oposición, y en este caso es una institución que es el Parlamento venezolano, que está presidido por Juan Guaidó. No hay división alguna allí. Ahora, otro punto importante. Oye, quería preguntarte, por cierto, que uno piensa a lo mejor que las pequeñas cosas no son importantes, a lo mejor sí. Este señor Félix Plasencia, que fue designado viceministro para temas multilaterales por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿lo conoces? ¿Quién es? ¿De dónde viene? No conozco su trayectoria. Es interesante que el gobierno, en este caso el gobierno de Maduro, esté utilizando funcionarios que han nombrado con anterioridad como agentes diplomáticos en el marco de estas negociaciones. Eso es interesante porque quiere decir que se lo están tomando en serio y le están dando mucho nivel a la situación. No es que están mandando Pero uno se pregunta, ¿se lo está tomando realmente en serio, Lauren? Porque tú mismo estás diciendo, haber detenido a 2 escoltas de Juan Guaidó 2 días antes de que viajaran a Barbados, es darle una patada a la mesa. Bueno, a lo mejor, y voy a decir esto, va a sonar extraño, pero es muy posible que realmente el gobierno, mejor dicho, la oposición esté negociando con los gobiernos, porque es que hay una evidencia clara de que el gobierno de Maduro no gobierna en absoluto. Hay una fragmentación allí, hay gente que tiene espacios, que tiene cuotas. En vez del gobierno de Maduro negociando con las oposiciones, es la oposición negociando con los gobiernos. El gobierno de Juan Guaidó estaría negociando con los gobiernos de Maduro. ¿De Maduro? Sí. ¿En plural? Claro, fíjate, voy a ponerte un ejemplo claro y creo que todo el mundo ya sabe, pues. En el caso del Poder Judicial, sucede que se llevan detenido a un dirigente político X o a una persona X. El Poder Judicial dicta una sentencia de excarcelación
y el preso sigue allí, por órdenes del general no sé quién o por órdenes del político no sé cuál. Pero aquí el anuncio lo hizo Jorge Rodríguez, quien está sentado en la mesa ahorita mismo en Barbados. Claro. Jorge pertenece a un ala dentro del chavismo, dentro de un ala que no se puede decir que sea precisamente la más extremista de todas, es un ala medianamente racional. No es el caso de Diosdado, fíjate, Diosdado es muy diferente de Jorge Rodríguez o de Héctor Rodríguez. Héctor y Jorge son académicos. Héctor es un muchacho que se graduó de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Derecho, tiene maestrías incluso ahí mismo, en la misma Universidad Central de Venezuela, tiene mucho contacto con el mundo civil. Es una persona que mal que bien tiene una formación académica, civil. Diosdado no, Diosdado viene del mundo militar, no se le conocen mayores estudios que su carrera de ciencias y artes militares. Entonces son personas totalmente distintas. En el caso de Jorge Rodríguez, es un psiquiatra formado, ha pasado por la academia. Nadie le puede negar a Jorge que es un tipo que ha obtenido algún tipo de herramienta a nivel académico. Ahora, que lo usa mal, que utiliza todo ese talento para mal, bueno, eso es otra cosa. Claro, claro. No quisiera despedir la entrevista porque me parece que ya tenemos que ir cerrando, Lauren, pero hay un punto importante. Ayer la Unión Europea validó el informe de Michelle Bachelet y habló de nuevas sanciones, inclusive si no se llega a un acuerdo en esta mesa de negociación de Barbados. La Asamblea Nacional la semana pasada o justo los días después del informe autorizó llevarlo a la Corte Penal Internacional. ¿Qué efecto podría tener esto realmente? Es decir, algunos dicen que este informe es meramente político, otros dicen que es realmente importante que la alta comisionada de Derechos Humanos haya calificado al gobierno de Nicolás Maduro como torturador, si uno hace un resumen muy simple quizás del informe. Pero ¿qué efecto podría tener realmente esto? ¿Podría sustanciar algún caso en la Corte Penal Internacional? ¿Sería conveniente o no presentarlo ahora? Claro, sin duda. Primero, no es un informe político, eso es el discurso del gobierno de Maduro, sobre todo en la última semana. Es un informe técnico hecho por especialistas en el área de derechos humanos, gente que estudia eso y que pudo verificar en el terreno que efectivamente, como ya todos sabemos, en este país lamentablemente hay un abuso de la fuerza pública, se tortura a los presos, eso no es una mentira, está allí en el informe, pero además todos tenemos un caso cercano de personas que han sido víctimas precisamente de estos tratos. Más allá de eso, la situación humanitaria del país, producto de las políticas económicas que ha generado hambruna, que ha generado un éxodo. Bueno, ayer nuevamente la ONU volvió a mencionar 6.8 millones de venezolanos están en situación de hambre, ¿no? Sí, claro, es terrible. Entonces, eso es un tema de crisis humanitaria y también es una violación de los derechos humanos de la población si el gobierno es responsable de esa crisis. No es que se originó de la nada, fue producto de las políticas erráticas o intencionalmente erráticas del gobierno, tanto de Chávez como ahora de Maduro. Ahora, ese informe puede ser un elemento más de convicción en el caso de un proceso judicial. ¿Que sea conveniente llevarlo ante la Corte Penal Internacional? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros generemos, o que las fuerzas políticas democráticas de este país generen, situaciones en las cuales la élite dominante se sienta que no tiene ninguna escapatoria, que los van a perseguir en cualquier parte del mundo como criminales, que no hay manera de que vayan a ningún lado, sino que la única opción que les queda es aferrarse al poder hasta la muerte, entonces va a ser mucho más difícil conseguir una solución negociada a la problemática nacional. Así que creo que no es el momento de llevarlo allí. Creo que hay que seguir explorando en la medida de lo posible una solución política y pronta a la crisis venezolana. Ahora sí tenemos que ir cerrando, pero el 23 de julio está prevista la próxima reunión del Grupo de Lima. ¿Qué puede pasar allí brevemente, Lauren? Porque bueno, ahorita todas las cartas están echadas sobre la negociación en Barbados. Es muy posible que ellos respalden la negociación y le pidan pues a las partes que busquen la manera de encontrar prontamente una solución negociada a la crisis. Eso es lo más probable, porque además ha sido también la constante dentro del mismo Grupo de Lima. Ellos han hecho referencia sobre todo al tema de las elecciones, el tema de una agenda electoral creíble con un acompañamiento técnico calificado que garantice que los venezolanos puedan elegir su destino en las urnas, no en las urnas del Campo Santo, sino en las urnas electorales.
Así es. Bueno, hay que estar pendiente de lo que pase allí. Como decía Juan Guaidó también, es decir, todos los escenarios se están jugando a la misma vez, está todo en los distintos tableros, ¿no? Así es. Y no se puede despreciar uno ni otro. Ahora mismo están, digamos, la opción está puesta, el foco en Barbados, pero siguen ocurriendo cosas alrededor, incluso dentro de Venezuela, que no se puede desestimar. Hicimos una pregunta, Lauren, y queremos que también tú la respondas, si te parece bien. Le hicimos a la audiencia y vamos a ver qué dice nuestro invitado. La pregunta es la siguiente: esta semana se retomaron las negociaciones en la isla de Barbados entre los equipos de Juan Guaidó y Nicolás Maduro. ¿Cuál cree usted, incluso pues Lauren Caballero, que sea el tema prioritario? ¿Elecciones sin Maduro, disolución de la Asamblea Nacional Constituyente o desacato de la Asamblea Nacional? ¿Cuál podría ser? Es una pregunta realmente complicada, pero lo más probable es que la agenda se centre principalmente en el tema de las elecciones. ¿Y sanciones? Con o sin Maduro, pero esa es la agenda de la oposición. La agenda de la oposición. Claro. Evidentemente el sector gubernamental estará buscando la manera de desahogarse un poco con relación al tema ¿sí? de las sanciones que han sido impuestas, no solamente en este caso a la economía venezolana, sino a particulares, gente que tiene grandes intereses económicos, como hablábamos en el primer segmento del programa.